Como bien mencionaban, se cumplió un mes de que se diera a conocer en la provincia la implementación de la ley de tolerancia cero en toda la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca se comenzó a implementar el pasado 5 de enero. Estamos con el director de ordenamiento urbano de nuestra ciudad, a quien agradecemos por supuesto su testimonio a esta hora. Y lo cierto, Martín Moyano, es que ya se dieron a conocer los primeros números respecto a la realidad en Bahía Blanca. Sí, como decías vos, después de un mes de implementar lo que sería la nueva disposición donde ya no hay mínimos permitidos, o sea, es 000, lo que nos tiene que dar el resultado del alcoholímetro. Después de un mes de estar implementándolo todos los fines de semana, a partir básicamente desde el miércoles ya empezamos a trabajar. Si bien fue un verano con poca movilidad dentro de la ciudad, había poca gente, pudimos hacer más de 1.700 testeos. Y sobre esos 1.700 testeos estamos en condiciones de decir que por lo menos incrementaron un 26% los secuestros vinculados a alcoholemias, precisamente porque este 26% representa las alcoholemias que están por debajo de los antiguos límites, ¿no? ¿Qué nos dice este número en relación a las personas justamente que estaban al volante al momento de llevar adelante los operativos? ¿Qué personas eran las responsables? ¿Hay alguna característica que se pueda destacar? Bueno, hemos estado tratando de investigar justamente ese perfil. Tenemos que el 89% de los casos que se dieron como positivos con bajas alcoholemia, digamos con menos de 0,50, son varones y 10,7 son mujeres en cuanto a porcentaje, ¿no? Lo que está un poquito por encima de las alcoholemias más duras, que son casi exclusivamente de varones. Por otro lado, se trata de personas más bien grandes, de 35 años para arriba, las que tienen especie de control a la hora de consumir alcohol. Y bueno, creo que la conclusión más importante es que tenemos que seguir trabajando más en la difusión de esto, porque en principio como medida preventiva no estaría resultando en el sentido de que se han incrementado los controles, es decir, la gente no dejó de consumir alcohol y conducir al mismo tiempo. Por lo tanto, creo que vamos a tener que seguir trabajando en la difusión de esta medida para que la gente se abstenga de estar tomando alcohol, ¿no? Justamente, ¿alguna de estas personas ha tenido algún tipo de actitud en relación a quienes llevan adelante los operativos, alguna resistencia que hayan justamente apelado al desconocimiento para poder de alguna manera tratar de evitar el secuestro del vehículo? Sí, la verdad que es una pregunta muy buena, es verdad. Se nos fueron presentando algunas circunstancias donde personas que tenían 0,08, por ejemplo, que es una medida muy baja, incluso la nueva ley habla de un margen de error que va a ser considerado en la reglamentación, pero la reglamentación no salió todavía, así que eso no lo podemos aplicar en la calle. Para nosotros es 0,00. Entonces hemos tenido gente que ha tenido 0,07, 0,08, lo cual implicaba el secuestro del vehículo, pero nos manifestaban en la calle que ellos no habían consumido alcohol, que de repente se trataba de algún otro tipo de cuestión que le estaba dando este tipo de positivos. Como nosotros no tenemos una herramienta, teníamos que secuestrarlo al vehículo igual y lo poníamos a disposición del juez. Ojalá que la reglamentación salga pronto, así esos casos quedan ya claros y no tenemos este tipo de problema con el vecino, porque en particular por ahí le estamos sacando el auto a una persona durante todo un fin de semana en un caso que realmente desde lo técnico quizás no sea un positivo, ¿no? ¿Qué cuestiones son las que justamente apelaban a decir que habían consumido? Porque también surgieron varios mitos en relación a la alcoholemia, la posibilidad de no ingerir determinados alimentos y demás. Digo, parece un tema menor y que en realidad por ahí sería interesante también aclararlo. Todavía falta algunos puntos poder profundizar sobre los mismos para ver cómo se actúa en esas circunstancias. Sí, ese es el único punto que ha quedado oscuro, digamos, en la implementación de la ley, es que la publicación que se hizo el 5 de enero en el Boletín Oficial nos habla de una reglamentación que va a sacar la provincia de Buenos Aires, donde se va a reglamentar justamente esto, va a quedar especificado qué significa el margen de error, ¿no? Que creemos que está alrededor del 0,6 o el 0,08, que son márgenes tan pequeños que de repente puede ser que algún medicamento que uno esté ingiriendo, algún tipo de enjuague bucal que esté hecho sobre algún tipo de sustancia etílica, lo que estén haciendo sea que disparen esos positivos. Entonces, como nosotros no tenemos las facultades de interpretar eso,
lo derivamos al juez de faltas. Lo cierto es que en breve va a salir la normativa que lo irá a aclarar a esa cuestión. Es un poco problemático porque, como yo te decía recién, porque nos pone con el vecino en una situación un poco más conflictiva, pero bueno, son detalles, ¿no? Lo más importante es el hecho de que la hemos implementado de manera vigorosa en más de 1.700 testeos y nos hemos encontrado con este pequeño incremento del 26%, que tampoco era un incremento del 100%. Allá cuando se iba a comenzar la implementación pensábamos que íbamos a tener un gran aumento de las alcoholemias y la verdad es que no ha sido así, ¿sí? En particular, el aumento se ha dado en personas que manejan autos, vehículos menores. ¿Qué tipo de transporte fundamentalmente es el que han identificado? Bueno, el 84% de las alcoholemias, estas que yo llamo leves para diferenciarla de las anteriores, son alcoholemias que se manejan en auto, es decir, personas que se manejan en auto, y que además se dan entre las 0 y las 0:12, 0:1, es decir, perdón, entre las 23 y las 0:1 o las 0:2 de la mañana. Es decir, uno pareciera o le queda la sensación de que por ahí hay gente que está cenando o que ha salido de repente a comer algo y ha tomado alguna copa o ha brindado y de repente ha quedado así. Entonces son esos los hábitos que tenemos que ir desterrando muy bien, por otro lado, porque son los hábitos que de repente nos llegan a chocar. Quizás depende mucho de los organismos, pero un 0,11 no lo tenemos que desestimar. La ley marca el 0 precisamente por eso. Así que son hábitos que a la larga tenemos que ir desterrando, ¿no? Si vamos a conducir no tenemos que tomar alcohol. Seguro, y sumar estos espacios en agenda también es fundamental. En el piso, Delfina, Marcos, te están escuchando. Sí, Moyano, bueno, los saludamos, Marcos, Delfina, aquí de Telefe Bahía Blanca, le agradecemos estos minutos para conversar y saber si esta ley, esta vigencia, esta implementación de tolerancia cero también va a conllevar inversión. Digo, ¿se necesita acompañar esta nueva normativa con más alcoholímetros, con mayor cantidad de recursos? ¿Cómo lo leen ustedes? Buenas noches. En realidad no, porque el municipio de Bahía Blanca ya estaba muy comprometido con lo que es la lucha del alcohol en materia de seguridad vial, por lo tanto había hecho una inversión muy importante en la compra de alcoholímetros y para nosotros la implementación de la ley lo único que implica en definitiva es que antes el margen estaba en 50 y que ahora lo tenemos en 0. Por lo tanto no implica ninguna inversión en materia ni de recursos humanos, que ya lo teníamos dispuesto al trabajo en la calle, ni tampoco de recursos tecnológicos porque habíamos incorporado la necesidad de alcoholímetros. Habíamos cubierto ya nuestras necesidades de alcoholímetro durante el año 2022, previo a la implementación de esta ley. Martín, quiero... Sí, es cierto que en materia de gastos... Perdón, una aclaración que creo que es importante porque hace a la pregunta y es una curiosidad que nadie tenía en cuenta y que después de un mes de estar implementándola nos hemos encontrado con esto, es que nos ha aumentado muchísimo el gasto de pipetas. Las pipetas son descartables, cada alcoholímetro tiene una pipeta y esa pipeta es una por cada control que se hace. Como estamos obligados a hacer 2 controles ahora a todos a las personas fiscalizadas, el gasto de pipetas se nos fue mucho más grande del que veníamos teniendo, ¿no? Quiero detenerme en ese margen que dijiste de estas personas que dieron un grado muy bajo y que decían no haber consumido alcohol. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Se les secuestra el auto igual? Pero ¿cómo sigue la situación de esta persona? ¿Se le saca el carnet o no? Bueno, Marcos, nosotros como inspectores lo que hacemos es constatar, somos autoridad de constatación, ¿sí? Esto quiere decir que en un momento dado, un día determinado de la semana, en ese horario, en ese punto físico de la ciudad, nosotros constatamos que una persona tiene tanta graduación alcohólica según el margen establecido por la ley. Y lo que hacemos es derivárselo al juez de faltas. Es el juez de falta el que interpreta la norma y la aplica al caso concreto, ¿sí? No somos nosotros los inspectores los que en definitiva ponemos la multa. Nosotros lo que armamos de alguna manera es la cita con el juez, ¿sí? Es el juez el que después va a ver el caso. En estos casos, como no tenemos todavía la reglamentación que nos dice que lo podemos dejar ir, lo tenemos que secuestrar al vehículo y mandarlo y remitírselo al juez de falta, que atenderá el caso particular. Si la persona dice que de repente está tomando una medicación y esa medicación figura como un posible positivo dentro de lo que ya sabemos que es la experiencia de otras ciudades,
imagino que no se aplicará la multa, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones que se van viendo caso por caso en el Tribunal de Faltas. Sí, y ahora más allá de lo que sería la multa económica por infringir una ley, en este caso consumir alcohol al conducir, si queda demostrado que esa persona no consumió alcohol, ¿no existe el margen también para que esa persona después reclame ante el municipio por todas las molestias que se le generan por haberle quitado el vehículo? No, en realidad hoy por hoy estamos en una normativa que no tiene reglamentación, que es la que estamos esperando, pero que es de aplicación automática, o sea, nosotros la tenemos que aplicar. Y mientras tanto el tribunal va avanzando rápidamente sobre estas cuestiones. Nosotros no sabemos en definitiva la historia de las personas, todos siempre nos dicen que no consumen alcohol o que, el aparato está roto y que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces por eso directamente nosotros lo que hacemos es llevarlo a la materia del juzgado de faltas, quien en definitiva es el que tiene las herramientas para ver, entre otras cosas, la posibilidad de que esa persona no sea vulnerada en sus derechos por el accionar, en este caso, del control del Estado. Ahora, enero es un mes bastante tranquilo, entre comillas, porque hay mucho movimiento igualmente en Bahía Blanca, pero en general la circulación aumenta después. ¿Creen que puede llegar a aumentar todavía más el número de alcoholemias positivas, sobre todo estas que entran nuevas ahora con la ley? Bueno, enero fue un mes, particularmente fue muy tranquilo en materia de movilidad. Se notó mucho el hecho de que los bahienses se habían ido de la ciudad a veranear afuera. Entonces, sobre todo la primera quincena era una noche, eran noches muy tranquilas con muy poco tránsito. Conforme vaya avanzando febrero esto va a aumentar, como bien decís vos, y además hay fiestas donde el consumo de alcohol empieza a ser promovido, como son los carnavales, ¿sí? Se nos vienen fines de semana de carnavales, por lo tanto seguramente aumenten los testeos y con esto van a aumentar los casos positivos de alcoholemia también. En los casos que han descubierto ahora, que ha incrementado, marcaban que la gran mayoría son alcoholemias que hasta la aplicación de esta ley no hubiesen sido sancionadas porque eran menores al 0,5. Pero con la aplicación de esta ley, ¿han descubierto que no hay alcoholemias altas o sí se siguen dando alcoholemias superiores a ese 0,5? No, sí se siguen dando. De hecho, vos pensás que el 26% de las alcoholemias de enero fueron alcoholemias que estaban por bajo del nivel del 0,50, ¿sí? El resto de las alcoholemias son todas alcoholemias positivas que superan el 0,50. El 50% de esas alcoholemias están por encima de 1,5 puntos, así que estamos hablando del problema grande que es el que venimos enfrentando, de alcoholemias de 1,3, 1,6, 2, 3 puntos, que lamentablemente no importa si hay poca o mucha movilidad, las encontramos en el tránsito bahiense, ¿no? Bueno, esperemos la reglamentación, ¿no? Me parece que es clave esperar esa reglamentación para terminar con los grises y sobre todo también aclarar que todo esto es progresivo, ¿no? El tema de las sanciones también. Sí, aparte hay que escuchar mucho a los jueces en esto, porque es precisamente este trabajo que hacemos en la calle y el trabajo que le vamos documentando al juez de falta, el que va fallando en las distintas sentencias, el que nos va a ir abriendo el abanico para tener una reglamentación que sea muy precisa en su aplicación, porque después excusas, como decíamos recién, escucha uno, bueno, me acabo de comer una ensalada con vinagre y alcohol, entonces, bueno, todas estas cuestiones hasta hoy son excusas. Cuando esto figure como una reglamentación escrita, sancionada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nos vamos a poder nosotros en la calle estar haciendo un poco más ágil la cuestión, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy no lo tenemos y tenemos que de alguna manera ir derivando todo para que el señor juez de falta vaya analizando el caso. ¿Pero es posible que una persona que come una ensalada con vinagre de alcohol pueda dar positivo en la alcoholemia? No, he estado leyendo yo y según la lectura que he podido hacer técnica al respecto, no, pero sí es posible que determinados enjuagues bucales disparen el falso positivo. También es posible que algunos medicamentos vinculados a la diabetes o a la hipertensión arterial también lo levanten. Es decir, hay una serie de elementos que se han ido considerando en el mundo alrededor de esta cuestión de la alcoholemia, del alcohol cero, que son dignas de ir estudiando y tener en cuenta. Por eso la misma normativa lo establece. La misma normativa nos dice que se va a determinar por la reglamentación el margen de error.
que por lo general en todos lados está alrededor del 0,07, para que se entienda bien, o el 0,06, es decir que son alcoholímetros muy bajitas, ¿sí? Ahora, Moyano, ya para ir liberándolo y aprovechándolo, corriéndonos un poco del tema de las alcoholemias y hablando de la velocidad, porque vamos a tener un testimonio en minutos nada más que tiene que ver con esto. ¿El municipio está evaluando la posibilidad de colocar radares, un radar de velocidad en Charlone y Ruta 3? Porque hoy hacíamos una nota con el referente de vialidad hablando de esa posibilidad en función de los hechos de tránsito que se han registrado, sobre todo el último con un motociclista que perdió la vida. ¿El municipio está en ese tema? ¿Lo está analizando? ¿No? El municipio tiene comprado desde hace 8 meses el radar que va en Charlone y Ruta 3. Está adquirido, está listo para ser instalado, la obra está hecha. Como precisamente estos lugares tienen, para que la gente nos entienda, tienen problemas de jurisdicciones porque por un lado está la jurisdicción nacional, pero también está la jurisdicción provincial, entonces hay una cuestión burocrática en el medio y nosotros hemos quedado un poco atrapados con respecto a los documentos que hay que presentar, que le pedimos el permiso a uno, al otro y demás, y en medio que no se termina más, siempre aparece uno más para el que hay que pedirle permiso, y no hemos podido terminar la instalación de ese radar. Es una pena. Esperemos que esta semana concluyamos con todo ese trámite, porque la verdad es que es un lugar en el cual necesitamos urgente este tipo de medidas preventivas que nos lleven precisamente a bajar la velocidad, lo mismo que de repente sobre la parte de Charlone, algunos reductores de velocidad que hagan que la gente antes de subirse a la ruta frene, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, Sole, un montón de dudas que surgen a partir de la implementación de una nueva ley. Hasta que no esté la reglamentación van a quedar ahí flotando, sobre todo esas alcoholemias mínimas, ¿no? Chiquitas que bien mencionaba Moyano, que se pueden dar que son menores al 0,1, ¿no? Y que esa podría tener algún otro tipo de explicación y que queda ahí la duda que se va a ir disipando con el correr de los meses, ¿no? Sí, yo si me permiten, la última pregunta que tiene que ver con el espíritu de esta medida, con el espíritu de esta ley, que es justamente la prevención de muertes, la prevención de accidentes de tránsito. Fue una semana, está siendo una semana muy difícil para Bahía Blanca, para la zona en relación a la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. ¿Cuál es la reflexión, el mensaje justamente para aquellas personas que de alguna manera también a partir de esta medida puedan llegar a estar especulando, ¿no es cierto? Ya la especulación tiene cada vez un margen más pequeño, pero ¿qué lugar deja para la empatía, ¿no es cierto? Y la humanidad al momento de subirse a un vehículo. Claro, vos lo dijiste muy bien, estamos teniendo un mes muy difícil. Enero ha sido un mes con poca movilidad, pero con muchísimos siniestros. Hemos lamentado muertes, la verdad. Nos preocupa un montón. Y el mensaje es, por supuesto, esto de entender que los vehículos son herramientas peligrosas que tenemos a disposición. Entonces, en primer lugar, tenemos que manejar despacio, ceder el paso, respetar las normas de tránsito. En Bahía Blanca el principal problema vinculado a los siniestros es la velocidad, no es el alcohol. Es la velocidad, manejamos muy rápido y no cedemos el paso en las esquinas, ni siquiera respetamos los semáforos. Entonces nos encontramos con estas circunstancias que están siendo cada vez más violentas y sobre las cuales tenemos que seguir trabajando y mucho. Creo que todos tenemos que bajar un poco los decibeles a la hora de conducir y manejar dentro de los límites de la norma. Nada más, si la calle es a 40, se maneja a 40, no hay que andar a 60. Y si vamos apurado, bueno, tenemos que acostumbrarnos a salir 10 minutos antes. Este es el punto sobre el que trabajar. Entonces, tenemos un tránsito que es muy agresivo en la ciudad, muy agresivo, y sobre los cuales tenemos que cambiar esta conducta. Tenemos que manejar más despacio. Ese es el principal tema que tenemos que abordar.